y hoy, ya en este nuevo momento, hacer un llamado público. Yo lo he dicho claramente y estas expresiones son a título personal, a título de Mauro Andino Espinosa, un llamado a los sectores progresistas de izquierda para que se sienten a conversar nuestros liderazgos, los hombres y mujeres que dirigen a las organizaciones políticas del centro hacia la izquierda, y que ojalá se pueda converger en una gran plataforma y en un gran programa de gobierno que permita construir esa tan anhelada unidad para poder enfrentar esta segunda vuelta electoral y derrotar democráticamente a quien no respeta las reglas democráticas y a quien indudablemente quiere ganar de forma ruin, de forma sucia. ADN y el presidente Noboa no respetan las reglas del juego democrático, no juegan limpio, y ante ese marco creo que es una obligación moral, es un imperativo ético de las fuerzas progresistas y de izquierda consensuar, limar asperezas, pedir perdón si es que es necesario, y creo que hay que hacerlo, sobre los errores que todos, porque aquí no hay nadie impoluto en ninguna de las organizaciones políticas, pedir disculpas, pedir perdón con humildad, con generosidad, sobre los errores que se pudieron haber cometido en el pasado y mirar hacia adelante, tener una perspectiva de futuro, dejar de ver por el retrovisor y empezar a mirar por el parabrisas para construir el futuro que la gran mayoría de ecuatorianos anhelan. Luego, creo que ya en lo de fondo y en lo importante, más allá de que no se exterioricen o no de pronto disculpas públicas, que coincido, Alexis, yo creo que eso no va a suceder, pero sí creo que a la interna se pueden hablar claritas las cosas. Y creo que a la interna deben sentarse a hablar, deben decirse las cosas en la cara, mirándose a los ojos, con respeto, con altura, pero con absoluta honestidad política, pero también con una gran responsabilidad moral y ética por el país. Si hay que hablarse a la interna, y por no utilizar un término más grotesco, por respeto a la audiencia, y si es que hay que hacerlo, pues que lo hagan, pero que eso permita construir una plataforma de unidad. Luego, creo que aquí se ha mencionado un elemento que me parece clave. No estamos hablando de que recién se va a poner la semilla que permita llegar a la unidad. Estamos hablando de que se va a continuar un camino que ya se empezó a trabajar antes de la inscripción de las listas de candidatos para la presidencia y para la Asamblea Nacional. Esa mesa de articulación que convocó a varios actores políticos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya es el germen que permite en este momento poder decir: se está sembrando, esto se va a cosechar y esto nos va a permitir construir ese programa de gobierno conjunto que, dicho sea de paso, fue suscrito por todas las fuerzas políticas del centro hacia la izquierda, no solo por la Revolución Ciudadana y por Pachacuti, también fue construido y suscrito por representantes de Centro Democrático, del Partido Socialista, entre otros actores más de las organizaciones de la sociedad civil. Creo que esto es fundamental. Ahí ya estuvo el primer paso. Bueno, hay que volver a levantar aquello y hay que trazar las líneas rojas en las que cada uno debe comprometerse a respetar. Creo que, por ejemplo, entre el movimiento indígena y la Revolución Ciudadana, la principal dificultad será el tema de la política extractiva, el tema petrolero, el tema minero, pero creo que ahí se pueden llegar a acuerdos sensatos, a términos medios. No se trata de que ninguno de los dos polos, por llamarlo de alguna manera, impongan a rajatabla su visión. De ahí creo que la mayoría de causas son mucho más cercanas: educación pública, salud pública, la seguridad social, el tema productivo, el tema de la economía popular y solidaria, que lo ha planteado el movimiento indígena y Pachacuti. Hay temas ahí que nos acercan muchísimo más que lo que nos separan. Creo que la situación de la patria amerita renunciamientos y amerita también una altura de miras que creo que todos, quienes amamos al Ecuador y a quienes nos duele la situación catastrófica del país, deberíamos hacer. La situación de criminalidad es aberrante, es dolorosa. El día de ayer veía una noticia que
realmente me conmovió. Una niña de 3 años, muerta, asesinada, y su madre arrodillada, llorando, clamando justicia, gritando desde el dolor profundo de quien la trajo al mundo al ver a su hija ahí asesinada en la vía pública. Hace un par de semanas atrás, una madre en cambio fue asesinada y su hija de, ¿qué? 2 años gateando. 8 meses. 8 meses. De la carretera, perdón, de 8 meses en medio de la carretera. O sea, esa es la realidad del país. Si esas cosas no nos conmueven y no nos convocan a unirnos y a trabajar por el país para devolverle la paz y el bienestar material a los ecuatorianos, yo creo que entonces significa que no hay conciencia, pero yo sí creo que existe conciencia y que existe sensibilidad. Lo que sí también yo hago un llamado público: dejemos de hacer política en Twitter y hagamos política de verdad. Política de verdad es sentarse, conversar. También hay que entender las dinámicas del movimiento indígena. Alexis bien mencionaba aquello. Mucha gente piensa que en el movimiento indígena, que en la CONAIE, que en Pachacuti, las decisiones se pueden tomar, sobre todo en la CONAIE, las decisiones se pueden tomar de la noche a la mañana. No es así. La dinámica de la democracia comunitaria, de la estructura, el funcionamiento de las organizaciones de primero, segundo, tercer grado, es un funcionamiento totalmente distinto al que uno puede observar y palpar en la democracia representativa blanco, mestiza, occidental, si ustedes quieren denominar. Acá se procesa, se delibera, se discute de abajo hacia arriba. Lo que se va deliberando se va resolviendo y eso se traslada hacia los cargos directivos, por llamarlo de alguna manera, y luego esas representaciones internas de la CONAIE resuelven sobre la base de lo que se decidió abajo, no sobre la base de lo que ellos quieran resolver. Que los liderazgos de la CONAIE orientan, guían, sí es verdad, pero no son los que finalmente toman las decisiones. Entonces también hay que tener un poco de paciencia, no hay que apurar las cosas, más allá de que yo entiendo la urgencia. Quienes estamos haciendo política activa, ¿qué más no quisiéramos que ya existiera un pronunciamiento lo más pronto posible? Entonces hay que tener paciencia y de otro lado ser prudentes al momento de dar las declaraciones y al momento de tuitear, porque el momento que se tuitea cualquier cosa, miren, eso es darle de comer a la derecha, es ponerse en bandeja de plata para que la derecha empiece a minar y empiece a dividir estos caminos de diálogo. Y la otra cuestión, hay que estar alertas porque ya empezaron a sacar una serie de reportajes, los medios de comunicación hegemónicos empezaron a sacar las noticias, los dimes y diretes, los enfrentamientos que cierto es, existieron precisamente para minar cualquier tipo de diálogo y de acuerdo político. Fíjese usted que ya desde ayer empezaron a sacar sendos reportajes. Veía por ahí uno, creo que era en Ecuavisa, pero con una serie de noticias de lo que había sucedido en el pasado. Pero claro, no dicen nada respecto de lo que sucedió en las manifestaciones de octubre, los muertos que existieron, las personas, los manifestantes que perdieron un ojo, que perdieron la vida. No dicen nada de la represión que hubo en el gobierno de Guillermo Lasso, en el gobierno de Moreno. No dicen nada de las expresiones que en su momento emitió el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, diciendo que se regresen al páramo. Es decir, hay que estar alertas, no hay que dejarse seducir ni engañar mentalmente, porque lo que van a tratar de construir es eso, marcos mentales, narrativas que eviten cualquier posibilidad de acuerdo. El gobierno va a intentar ganar la narrativa de entrada y lo que está intentando es golpear primero, mostrando división en el movimiento indígena, tratando de capitalizar ciertos apoyos para señalar que ellos iban a tener el voto o ese capital, esos más de 500,000 votos, que dicho sea de paso, y no es poca cosa, que obtuvo Leonidas Issa en esta primera vuelta electoral. Entonces, claro, al tener la maquinaria gubernamental, ese es, entre comillas, una ventaja de estar en el poder,
el régimen va a utilizar todos sus dispositivos institucionales, todos sus resortes para tratar de, vía ofrecimientos, vía política clientelar, vía politiquería, vía demagógica, tratar de capitalizar ciertos sectores e ir minando la unidad que se pueda dar. Pero por eso es importante que otros actores también hagamos vocería, que salgamos a los medios de comunicación para sostener el relato de la unidad, de la convergencia entre el movimiento indígena, entre la revolución ciudadana, y que ojalá esto se pueda llegar a materializar. Repito, hay que esperar el pronunciamiento de la CONAIE, pero creo que otros actores a título personal sí podemos salir y hacer este tipo de vocerías. Yo aquí, por ejemplo, hago un llamado público. Yo creo que hay gente muy valiosa desde la izquierda que hizo un papel muy importante en esta campaña electoral, como Verónica Silva, la candidata a la vicepresidencia por el Partido Socialista. Yo creo que ella es una mujer brillante, de mucho talante, democrática, de izquierda, progresista, y creo que su mensaje, su discurso, puede ser muy importante también para convocar a la unidad durante este proceso. Y creo que ese tipo de actores se necesitan para ir movilizando, para ir convocando. Luego, sobre la señora Velázquez, yo creo que hay que denunciarla como lo que es, una empleada del gobierno. Ella trabaja para la Secretaría de Pueblos, me parece, del Gobierno Nacional, es directora de políticas públicas, ahí alguna dirección ocupa, y ella es funcionaria, es empleada de Novoa, como en su momento fue empleada en los gobiernos de Lazo y otros más. En el caso del señor Humajinga, creo que la gente tiene que saber que es el mismo asambleísta que prácticamente canjeó su voto para archivar el juicio político en contra de la fiscal general a cambio de que a él le archiven una investigación penal que tenía abierta. Es el mismo al que se le tomó unas fotografías donde se veía que estaba chateando posiblemente con alguien de la misma fiscalía, si no era la propia autoridad de esa institución. Es legítimo también que teniendo más de 500,000 de votos, conversen y analicen a la interna, pues. Si no es aquí, pues cuestión nomás de que de un rato para el otro ya salga y diga voy a apoyar a tal o cual, sin haber previamente deliberado con sus estructuras. Pero entre líneas, yo creo que la gente también tiene que ser muy inteligente en identificar que difícilmente será, pues, que se va a dar un apoyo a quien te está acusando de crimen, quien te está diciendo que te va a meter a la cárcel o que deberías estar preso porque quemaste Quito o supuestamente quemaste las casas, porque eso fue lo que dijo el asambleísta electo. Entonces creo que también no hay que adelantarse ni hay que ser demasiado intenso en presionar algo que yo creo que al final del día va a existir un pronunciamiento, y yo ojalá aspiro de todo corazón que esa decisión interna sea la de construir un gran bloque, una gran plataforma en la que converjan las distintas izquierdas para poder trabajar de cara a esta segunda vuelta electoral. No se trata de vanidad, no se trata de empezar a jugar con esos 500,000 votos, sino de seguir la dinámica propia del movimiento indígena, que es lo que ha dicho Leonidas claramente. ¿Tienes un proyecto, una empresa, y no sabes cómo registrar tu marca? ¿Quieres patentar un producto? ¿Realizar tu creación intelectual? Aquí te asesoramos. Mi nombre es Tulio Camilo Bustos Peñarreta, abogado, especialista en Derecho de Propiedad Intelectual y el registro de marcas y de tu creación intelectual. Este mensaje va dirigido a todos los empresarios, emprendedores, artistas profesionales, creadores y desarrolladores cibernéticos. Protege tu marca, tu producto, solamente por interno y únicamente a mi número en la plataforma de WhatsApp.